Bueno, pues hoy tenemos doble celebración porque estoy con una de nuestras grandes protagonistas, con Nuria Correig, pero hoy no vamos a hablar con ella, vamos a hablar de ella y sus asuntos porque la verdad es que tenemos el lujazo de presentaros el nuevo libro que sacamos en Editorial Colima, escrito por Nuria, con un título y un temazo muy sugerente. Porque vamos a hablar de cómo gestionar la complejidad con un título, como os digo, súper atractivo, y ya nos va a contar Nuria por qué tiene todo esto que ver de la exploración, explorando la complejidad. Pero bueno, vamos a empezar a hablar tranquilamente porque siempre antes de desvelar el misterio y hablar sobre este nuevo libro, introduzco en la conversación a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente más que bien a nuestra invitada de hoy. Rocío, adelante. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos allá con este breve retrato de nuestra invitada de hoy, Nuria Correig, que siempre digo es breve, pero y no le voy a hacer toda la justicia que ella se merece, pero bueno, vamos a empezar desde el principio, porque el camino de Nuria es algo peculiar, porque su formación académica es en ciencias químicas. ¿Y cómo de estudiar ciencias químicas Nuria se ha convertido en una importante profesional del campo de la gestión y la consultoría? Bueno, no es un salto tan distinto como puede llegar a parecer, porque Nuria también amplió su formación y realizó 2 MBA en ESAD, en marketing y en ventas, y otras formaciones complementarias en B2B, en management, en business transformation para CEOs, entre otras. Pero bueno, a Nuria le ha quedado de esa base tan científica una mente estructurada y una gran capacidad de discernimiento. Y eso es lo que hace que ella se mueva muy bien ante la complejidad y los retos. Por eso fundó EINA, B2B, B2B, consultoría, que tiene como meta guiar a empresarios y directivos en la resolución de estas situaciones más complicadas, pues para que puedan alcanzar sus objetivos empresariales, aportando claridad estratégica y seguridad en la toma de decisiones para así fortalecer su reputación y su prestigio profesional. Y bueno, complejidad, esta es la palabra que ahora está alrededor de Nuria, en el buen sentido, porque, como bien nos decía Marta, llega a este podcast para hablarnos de Explorando la complejidad, un libro en el que nos explica cómo afrontar estas situaciones profesionales, donde las respuestas simples no funcionan, y así poder aprender a gestionar las diferentes complicaciones que se plantean a lo largo de nuestra carrera profesional. Os recuerdo el título, aunque es fácil de recordar: Explorando la complejidad. En este manual, Nuria combina conceptos de pensamiento sistémico, gestión empresarial y desarrollo personal, y así nos muestra que el éxito de un proyecto no depende solo de proyectos y conocimientos técnicos, sino también de factores como el liderazgo, la resiliencia, la motivación o, por supuesto, la capacidad de aprender de los errores. Bueno, y casi se me olvida, aunque antes Marta lo ha comentado, Nuria Correig es una de las profesionales que forman la plataforma protagonistas.org, este espacio para profesionales que tienen como objetivo potenciar visiones e intereses desde un punto de vista humanista. Y así que os dejamos para aprender a navegar en la complejidad. Así que vamos a escuchar a Marta y a Nuria en esta conversación que van a llevar a cabo ahora mismo. Y luego, como siempre, hablaremos de más libros, que casi se me olvida. Vale, vale, fenomenal, Rocío. Pues muchas gracias por la intro y bueno, para meternos un poco en el asunto, te voy a proponer que pinches el book trailer que has preparado el libro de Nuria y arrancamos. Bueno, pues ahora sí, querida Nuria, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muchísimas gracias por la introducción, pero sobre todo por tener la oportunidad de hacer realidad un sueño, que es escribir este libro. Que bueno, la verdad es, para mí ha sido una experiencia brutal. Ya dijo alguien, no recuerdo el autor de esta cita, algo así como que el libro no se escribe, sino que lo llevas dentro y cuando lo escribes es un momento de liberación. Totalmente, porque la verdad es que no fue tanto el tiempo que utilicé para escribirlo. Y las cosas, en el momento en que encontré el cómo transmitir pues toda la experiencia, el conocimiento, la expertise
pues me fue relativamente rápido escribirlo. Sí que es verdad que nunca había escrito un libro y era una experiencia nueva para mí y iba aprendiendo a medida que lo iba haciendo, pero fue una experiencia preciosa. Deja a propósito cuando o sea, cuando he presentado, he hecho la mini introducción inicial de cabecera, el subtítulo, para hacer un poco de énfasis, explorando la complejidad, el título de tu libro, cómo gestionar con acierto entornos inciertos, porque creo que es un libro que es como muy, bueno, muy tuyo, porque profesionalmente tú te desenvuelves como pez en el agua en esto, la gestión de la complejidad, y ahora nos vas a contar un poquito más. Pero tú eres una persona que hace siempre las cosas muy fáciles, Nuria. Entonces, o sea, tienes un carácter donde haces fácil lo difícil. Yo siempre he dicho que esto es un rasgo de las personas brillantes y sin duda a mí me lo demuestras cada vez que interactúo contigo. Digo, qué gusto trabajar con Nuria, o sea, qué fácil es todo. Bueno, porque, a ver, esto yo creo, bueno, en la escuela nos enseñaban que había respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Y entonces, claro, buscamos esa corrección, esa perfección para sacar el 10, etcétera, pero es que las cosas son como son, el contexto es el que es. Y entonces, si tú te fijas en el contexto y ves cuáles son las reglas de juego y te adaptas a ellas, entonces todo va mucho más fluido. Entonces yo lo que me fijo es siempre en el contexto. Y es la gran característica, ¿no? La lectura del contexto. Bueno, pero como también sabemos que todo es cuestión de actitud, hay quien frente a estos contextos volátiles, inciertos, buca, llámalo X, se viene abajo, se abruma. Y a Sí. mí me parece que a ti te motivan demasiado, tú te vienes arriba. Yo me vengo arriba. Sí, sí, no, no. Además es que es verdad, porque a la que veo, ¿no? Que dices, ostras, ¿y esto por dónde puede ir? A ver, déjame ver. Y entonces, claro, también es verdad que llevo muchos años leyendo contextos. Entonces, a partir de ahí, como a nivel profesional y a nivel personal, los retos me gustan. Entonces, claro, he encontrado esta manera de resolverlos y de irlos asumiendo, pues poniendo primero de todo el contexto como protagonista y leyéndolo. Y entonces dices, vale, aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Quién manda? ¿Quién no manda? ¿Cuáles son las reglas no escritas? Y entonces a partir de ahí, pues construir. Bueno, la portada que creo que nos ha quedado muy fresca y atractiva y ¿sabes? Yo estaba muy contenta porque te hubiera gustado desde el principio, pero bueno, simplemente yo me fijo en vuestra, ¿sabes? En vuestra autenticidad y tú hemos utilizado la palabra exploración, aunque luego en el subtítulo se habla de gestión, como no podía ser de otra manera, porque tú verdaderamente tienes ese carácter aventurero, explorador y es muy interesante leer cómo cuentas anécdotas tuyas personales relacionadas con el mundo de la montaña y cómo te enfrentaste o te enfrentas, porque Sí. a desafíos, pues ya te digo, de aventura, ¿no? Cuenta un poco cómo viene esa Sí, faceta a tuya. ver, es que yo cuando ya de pequeña nunca he sido buena en el deporte, o sea, es que suspendía gimnasia y nunca di la voltereta en el plinto. Entonces, pero siempre me han atraído muchísimo el tema de hacer cosas nuevas. Y entonces, pues teniendo en cuenta que mi probabilidad de éxito haciendo según qué deportes era cero, pues yo me he metido igual, ¿no? Entonces, lo que sí que me atraía mucho han sido todo el tema de los alpinistas y exploradores. Porque es aquello que dices, bueno, es que no llegan a la cima, pero es que no se dan por vencidos. O sea, de esto me acuerdo porque en una empresa en la que trabajé en Sanitas nos trajeron a Edurne Pasaban en la convención, ¿no? Y además iba con sandalias y explicó pues todos los accidentes con hipotermia que tuvo y tal, y pensé, digo, esta no se rinde ni para atrás. Y entonces, ostras, a partir de ahí empecé a leer, ¿no? Me leí el libro de Edurne, porque yo las cosas siempre me acerco leyendo. De ahí pasé a Iñaki Ochoa de Olza, entonces a partir de ahí pues me metí en Facebook porque pasaba de las redes sociales lo que no está escrito y entonces a partir de ahí, claro, empecé a seguir Desnivel
De ahí vi que había un explorador de los de verdad, que es Javier Campos, que hacía la ruta del Alto Himalaya en solitario en invierno y dije, a este lo voy a seguir. Y entonces me propuso, Nuria, nos vamos al Tubcal, ¿te quieres venir? Y yo, claro. Y no había subido ninguna montaña, entonces dije, pues te tendrás que entrenar. Y entonces a partir de ahí me metí y entonces, bueno, pues fui explorando diferentes cosas. También es verdad que uno tiene que aceptar sus límites y nunca seré ni una gran montañera ni una gran alpinista, pero he podido hacer mis pinitos para mí. Bueno, todo tiene alguna razón de ser y esto explica bastante, con bastante claridad eso que yo, bueno, yo ya te voy conociendo, pero bueno, que ¿sabes? Esto que apuntábamos al principio, ¿no? Que comentábamos, bueno, que te gustan los desafíos y por lo tanto eres capaz como profesional de abordar grandes retos, entornos, contextos, como dices, complejos casi sin despeinarte. Voy a introducir otra cosa en la conversación, porque esto me parece, además de actitudinal, muy estratégico, pero tú tienes esa cualidad práctica de aterrizarlo, porque tú cuando estás en la montaña dices, yo ya me he puesto los crampones o ya me he metido en este reto aunque nunca hubiera hecho alpinismo, en fin, estas cosas admirables, que desde luego, Sí. ¿sabes? No, no asequibles para todos. No, bueno, mi trayectoria alpinística es un churro, ¿eh? Bueno, pero oye, esto que has contado no lo hace cualquiera, o sea, ya te define bastante, ¿no? Pero luego ya cuando estás allí, ¿verdad? O se me antoja, a ver si voy bien enfocada, que luego es cuestión de ir poquito a poco, siguiendo el siguiente paso, es cuestión de Sí. ir avanzando poco a poco. O sea, la táctica es más cuestión, una vez que tienes el plan, lo tienes claro, hay un tema de autodominio, que ahora me comentas porque hay muchos aspectos en tu libro. Es ir paso a paso, siguiendo esa hoja de ruta en buenas manos, con un manual, en este caso con un profesional asesorándote en las cuestiones técnicas. Y esto es un poco lo que yo creo ese acompañamiento el que ofreces en tu libro, ¿no? Una guía práctica aterrizada de Sí. que una vez que estamos, porque todos estamos en la complejidad, hay modos inteligentes, experienciales que tú conoces, de esto, llevarlo con tranquilidad y llevarlo bien, ¿no? Y ahora ya te Muy dejo hablar. Sí, no, 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 esto es una conversación que además me gusta mucho, Marta. Lo principal para mí son los baby steps. Mm. Es decir, no es una cuestión de ritmo, es Sí, una cuestión de paso pequeño. ¿Por qué? Porque eso. si tú das un paso pequeño, puedes valorar muy bien el riesgo que coges o que asumes, puedes valorar muy bien el miedo, porque el miedo forma parte. Y puedes valorar muy bien las consecuencias que puedes tener y las que no, porque la complejidad es dinámica, es decir, lo que haces hoy eh, no es acción-reacción, no es un sistema lineal, es un sistema que puede que ahora no tenga ningún tipo de consecuencia, pero que la tenga dentro de un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, si tú das pasos pequeñitos, todo esto lo puedes valorar y además te permite avanzar más rápido porque ves la reacción del entorno, ves la reacción de la otra persona, ves la reacción de la organización. Y entonces, y además también, que esto es súper importante para la gestión de la complejidad, puedes ir incorporando el conocimiento de haber hecho ese paso. Y entonces por eso acabas avanzando rápido. Sin duda hay una parte de conocimiento, efectivamente, está muy bien, lo has contado, vamos, de lujo. Y luego también has apuntado al tema del miedo, porque todo, o sea, lo contamos linealmente, pero todo va en un pack. Hay Sí, una parte de psicológica, ¿no? Una vez que te enfrentas a esos primeros pasos y ves que puedes. Entonces ese miedo empieza seguramente a estar controlado y te empiezas a venir arriba y empiezas a, pues eso, como dices tú, coges una inercia positiva, ¿no? Entras en un círculo virtuoso porque has sido capaz de romper primero la primera barrera, ¿no? La primera resistencia, ¿no? exacto. Exacto, es como te pones al borde de la piscina, ¿no? Pones el pie y dices, vale, el agua está así, ¿no? O la temperatura, y entonces dices, vale, puedo hacer esto. Y entonces vas ganando seguridad en función qué vas haciendo. Entonces, es la combinación de la acción con la reflexión, con la incorporación de haber hecho esa acción. Y también, claro, el autoconocimiento es imprescindible porque uno tiene que
que ser consciente de cuáles son aquellas decisiones que son buenas para él y cuáles no lo son tanto. Porque al fin y al cabo tenemos que dormir con nosotros mismos, es decir, tenemos que dormir porque si no descansamos entramos en fatiga y entonces ya olvídate del resultado. Sí, Porque si sí. estamos cansados no somos capaces de hacer aquello que podemos hacer. Interesante, un tema de autogestión energética. Ah. Importante. Oye, y luego hay una cosa, la ha mencionado Rocío también en la presentación del libro, es que en el libro hay muchas facetas, claro, la complejidad tiene muchos aspectos que tú diseccionas con mucha habilidad, o sea, y como digo, y con mucha tranquilidad, que me gusta esa es la forma que tienes de abordar todo. A ver, el tema de la complejidad, esto al final en el libro, y esto me hace muchísima ilusión porque el libro tiene varias dedicatorias, pero hay una en especial a mi padre, ¿no? Que es que me dejó el mejor y el mayor de los legados que me podía dejar, que era la pasión por el aprendizaje, no por el conocimiento, sino por el aprendizaje. Y entonces mi padre, que fue catedrático de la Universidad de Barcelona de Física, estudió mucho el caos, los sistemas no lineales. Y Ah, entonces me encontré a una compañera suya de la universidad y le dije, mira, pues estoy en temas de complejidad y tal. Y me dijo, ah, como tu padre. Bueno, me hizo una ilusión o sea que es genético, brutal. esto te viene genético, ya me parece a mí. Sí, toda esta, bueno, en casa conocíamos a Amazon cuando solo vendía libros. Entonces, bueno, de aquí viene, ¿no? Toda esta parte de no solo el conocimiento, porque ahora mismo, ¿no? Pues en redes ves, pues, que es el calendario editorial, el compartir conocimiento de valor, etcétera. Pero si todo este conocimiento no lo integras, no lo vas a usar cuando realmente lo necesitas. Sí. Y de aquí el gran valor del aprendizaje, que esto también lo nombro en el libro. De hecho, hablo de que las organizaciones, si quieren estar preparadas para poder gestionar la complejidad, tienen que tener el mindset del aprendizaje integrado. Es un tema de mindset y para que realmente demostremos en esta conversación que tiene ese aterrizaje práctico, tú demuestras gran, ¿sabes?, desenvolvimiento analítico que seguro que también tiene que ver, aparte de ese caldo de cultivo con tu padre, y me ha encantado esta, ¿sabes?, capacidad de aprender, etcétera, y lo del caos. Tú también tienes una formación química muy importante, como ingeniera química. Entonces, bueno, esa capacidad de análisis y de que casi todo se puede traducir en una fórmula, en definitiva, ¿no? Eh, Sí, sí. Es que esto lo hablaba con otra protagonista, con Ana Puigdevall, que ella es física, sí, que la frontera entre la química y la física no está tan, no es clara, ¿no? Entonces sí que son dos disciplinas donde hay mucha abstracción. Y entonces esto yo creo que ayuda mucho a tener esta capacidad de análisis. ujú. Sí, y ese otro aspecto que quería sacar, ya me ha venido, que es, o sea, cuando hablamos de autogestión, decía Rocío en la introducción que hay otro aspecto que incorporas a la reflexión de tu libro, que es el liderazgo. Porque al final, cuando hablamos de riesgos, de dar pasos al frente, no solamente nos exponemos nosotros, sino muchas veces arrastramos a otros. Hay un gran tema de responsabilidad y liderazgo que puede jugar en dos sentidos, porque efectivamente depende de tu talante o de tu experiencia o de tu capacidad de autogestionarte, bueno, pues esa responsabilidad te puede dar más seguridad o al revés, te puede bloquear más si empieza a hacerse grande la bola del riesgo que te das cuenta que tienes que asumir, ¿no? Porque echarse sobre las espaldas, pues el devenir de otros, y hablas de Shackleton y otros grandes líderes que se Sí, enfrentan a bueno, Shackleton situaciones es un maestro en esto. extremas. Claro. Entonces, es un aspecto muy interesante, ¿no? En esto de la complejidad. La complejidad también implica vidas de personas o recorridos vitales de personas. Es decir, tiene unos componentes que a veces también nos tocan como debe ser, nuestra Sí. parte más humana, ¿no? Y que pueden actuar, como digo, como motivadores o como bloqueos, ¿no? Bueno, es que, claro, para mí el liderazgo, y esto lo aprendí de Pep Marí, que también lo nombro en el libro, que es un psicólogo
Bueno, para mí de una rigurosidad impresionante, que dijo, el liderazgo es asumir la responsabilidad de conseguir el objetivo, ¿no? Luego están los estilos de liderazgo, que hay mucha gente que lo confunde, ¿no? Este liderazgo es mejor que el otro, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, depende para lo que quieras conseguir, ¿no? Y también de cómo lo quieras conseguir. Em, entonces, claro, si hablamos de responsabilidad, la palabra que viene después es respeto. Muy bien. Entonces, puedes estar muy orientado a objetivo, puedes estar muy orientado a resultado, puedes ser una persona muy pragmática y yo estoy muy orientada a resultado, pero también tienes que tener muy presente y ser muy consciente de quién asume las consecuencias de esas acciones. Entonces, como advisor y sí, como advisor de profesionales y de empresarios y de propietarios y también de propietarios de empresa familiar, ojo con lo que está en juego. Entonces, esto también hay que ponerlo en la ecuación. Entonces, en función de este objetivo, luego ya escogerás el estilo de liderazgo, pero liderazgo para mí no es solo servir porque hay mucha gente, ¿no?, que dice, bueno, liderazgo es servir al otro. Bueno, sí, no, sino que también es respetar mucho al otro, es verlo en todas sus dimensiones. No sé si me he sabido explicar bien, ¿eh? No, no, perfectamente, más que bien. Me gusta la palabra respeto porque tiene otro matiz, por eso es una palabra diferente a responsabilidad. Estaba pensando, fíjate, escuchándote, que curiosamente puede ocurrir, o sea, todos vivimos en entornos complejos, como decíamos, no lo sabemos, no hay más que, o sea, asomarse a las noticias y ver esto de la globalización, como todo está tan interactuado, que, ¿sabes? Iba a decir el aleteo de una mariposa en Asia, no es el aleteo de mariposa, son cosas más gordas, pero todo, o sea, todo tiene consecuencias en todas partes, ¿no? Pero fíjate que nosotros también somos un elemento del sistema. Totalmente. Por eso nuestras decisiones, para bien o para mal, hacen que ese movimiento que has definido muy bien como dinámico, pues también coja una deriva o coja otra. Y por Sí. lo tanto, formamos parte de la complejidad y nada peor que intentando resolver la complejidad, pues nuestro mal actuar, añadir más complejidad a la complejidad, ¿no? Sí, no, no, hay algunas veces que dices, ay madre, que se acaba de liar parda. Porque claro, esto es la parte del caos, ¿no? Es decir, entrando, jugando, cambias ya las reglas del juego. Es decir, tú tienes que ser muy consciente que no estás fuera, sino que estás dentro del sistema. Y que las acciones que tú hagas, ya sea como advisor, como consejero independiente, como consejero dominical, como persona puntual, tú acabas cambiando estas reglas del juego. Entonces, claro, dicho así, es aquello de decir, ¿y entonces qué hago? ¿No juego? Es que no jugando también juegas. Entonces, asúmelo, formas parte del sistema. Entonces, dentro del sistema, pues cada sistema tendrá sus reglas de juego y lo puedes llegar a tensionar hasta cierto punto. Si lo tensionas demasiado, el sistema te expulsa o te castiga, pero si sabes tensionarlo en el punto justo, puedes hacer que el sistema cambie y puedes hacer que evolucione o lo puedes hasta transformar. Y entonces esto es lo bonito. Por eso el respeto es tan importante. A ver, todas estas cuestiones que están en el libro y que están saliendo en esta conversación así, ¿sabes? Sobre algunos de los aspectos, y ya han salido bastantes cosas en un mini rato de conversación que llevamos. Esto en el libro, ¿cómo has conseguido ordenarlo? Es decir, ¿cómo te has planteado este proyecto? ¿Dónde lo quieres llevar? O sea, ¿por qué crees que yo estoy, o sea, estoy convencida de que tiene todo el sentido que hicieras este libro? Yo conozco bien el libro, pero para contarlo a los que nos oyen, ¿no? O sea, tú dices, yo he acumulado todo este conocimiento, este enfoque de trabajo, o sea, llámalo como tú consideres, creo que merece la pena ser compartido en forma de libro. O sea, ¿cuál es, digamos, la línea a dónde quieres llevar al lector? Porque además es un libro para todo lo que tú puedes contar, te podrías haber extendido mucho. Se agradece que te hayas ido al meollo de la cuestión y no lo has Sí, hecho es que hay excesivamente. mucha cosa escrita, es que no voy a Claro, volver a escribir lo que está escrito. efectivamente, tú has ido al asunto. O sea, has ido a, mira, esto yo lo veo así,
O sea, yo tengo este enfoque y estos son los elementos claves, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que te invito a que me cuentes, vamos a ver, los que nos oyen, nos lo cuentes de forma ordenada, un poco, ¿sabes? Sobre todo, en esencia, este libro, o sea, ¿cuál es el planteamiento, no? A ver, es que, bueno, el planteamiento de este libro fue un ejercicio que me hiciste hacer tú, que me dijiste, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que se lleve el lector de este libro? Mm. Y hazme la hoja de ruta, ¿no? Entonces, el planteamiento me fue relativamente fácil porque, claro, es decir, ya no se habla de las carreras profesionales porque ya no puedes aplicar la metodología, aquello de los 3, los 5 años, tienes que pasar por este puesto, por el otro. Esto ya no, ya no tiene lugar, ¿no? Entonces, la respuesta que más se da es depende. Y entonces dije, bueno, pues estos depende no nos tienen que parar, sino que nos tienen que, bueno, que darle la vuelta y vivirlos a tu favor y que puedas crear a partir de ellos, ¿no? O sea, es una invitación también a ser auténtico y a sacar a relucir tu creatividad aprovechando pues las circunstancias que tienes en ese momento, porque además te van a variar, porque como decimos, la complejidad es dinámica y lo que hoy vale, mañana no. Entonces, este es el objetivo del libro, ¿no? Es decir, sácale provecho a todas estas respuestas que tanto nos fastidian, que es depende. Y entonces dije, vale, pero el índice es lineal, pero es que la complejidad no es lineal. Y entonces, ¿cómo puñetas lo hago? Y entonces, pues a partir de ahí dije, bueno, pues primero pongámonos en contexto, lo que decía, o sea, el contexto lo es casi todo. Y entonces dije, bueno, pues primero hablemos de la complejidad en sí, de una manera pues más teórica. Luego, ¿qué hay que tener para ponerse en el arco de salida? Y luego con los distintos elementos con los que te puedes encontrar. Y entonces, monta tú la pieza, porque va a variar en función del caso en el que estemos. Yo creo que además de, bueno, esta visión y todo esto que estamos un poco diciendo de tus cualidades personales y profesionales para abordar este tema tan relevante, ¿no? Y necesario, tú tienes esa parte que también la has mencionado, pero me gustaría un poco hablar sobre ella, que has acompañado a mucha gente en estos procesos, ¿no? Sí. Lo cual te da también la comodidad de verlo más desde fuera, ¿no? Porque cuando uno está metido en el ojo del huracán es más difícil, ¿no? Quitarse las orejeras de burra, ¿no? Pero tú, o sea, como observador objetivo, viendo lo que están sufriendo o experimentando otros, y has estado en muchos procesos, porque los procesos y los patrones se repetirán, ¿no, Nuria? Sí, se repiten, esto es verdad, ¿no? Porque además puedes decir, vale, esta situación es así, ¿no? Buscando una objetividad, ¿no? Y entonces la persona va a actuar así y en función de las herramientas que tenga, pues podrá hacer A, B o C, ¿no? Y los recursos y tal. Ya, esto está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que es la persona la que lo vive. Entonces, esa persona, una situación determinada, en función del momento vital en el que esté, lo va a vivir de una manera o lo va a vivir de otra. Es decir, si tú estás mareado como una sopa y te ponen a mirar el horizonte, pues lo vas a ver así a medias. Pero si estás fresco como una rosa, vas a empezar a ver barcos, vas a empezar a... Es decir, el momento es importante. Entonces es cómo esa persona afronta esa situación y entonces yo ya sí que tiro de patrones y de experiencia y de expertise. Y entonces le voy dando los elementos, pero que la persona necesita en ese momento y que sobre todo los incorpore y pueda ir avanzando. Y que Por sepa muy ejemplo, bien en qué terreno está Por jugando. ejemplo, cuando uno se ofusca mucho, que es un término que me gusta porque creo que es muy descriptivo, ¿no? De ese bucle en el que entramos, además por exceso de pensamiento Sí. rumiador y todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál es una de las palancas que te funcionan y que cuentas en el libro para salir de esa forma, de esa perspectiva ya, ¿sabes? Rueda de hámster en el que a veces nos metemos y que, ¿sabes? No nos permite ver un poquito más allá, ¿no? Claro, a ver, la rueda de hámster. Es que hay muchos factores que entran en la rueda de hámster, ¿no? Y muchas veces están
las creencias, la educación, la imagen que tienes o como tú quieres actuar, etcétera. Entonces, tomar conciencia es importante. Y además hay una cosa que estoy trabajando mucho últimamente, que es que tus acciones hablan de ti y que las acciones de los otros hablan de los otros, porque tenemos una tendencia a personalizar brutal. Muy importante. En- entonces, es decir, ahora estoy acompañando en el caso de una persona que está sufriendo un bullying en una administración pública, ¿no? Y que decía, pero esto, ¿por qué me pasa a mí? Digo, es que tú eres una pieza. O sea, estás representando una pieza molesta para la persona que está actuando así. No es nada personal. Mm. Entonces, en este sentido, hemos separado su parte, por decirlo de alguna manera, es su persona, y entonces hemos analizado la situación desde la neutralidad, sin juicio de valores. Entonces hemos visto, vale, pues tú eres una pieza molesta para otra persona, entonces lo que vas a hacer es intentar sacarte de la ecuación. ¿Cómo quieres actuar tú para sentirte bien en esta situación? Y entonces estamos actuando desde aquí. No sé si he acabado de No, no, responder. totalmente, totalmente. Es un cambio observador, de perspectiva. Eh, Hay que aprender a relativizar. Yo me estaba acordando un ejemplo que cuentas en tu libro muy interesante de esos hermanos, ¿no? Que están en modo sucesión familiar y estaban ahí sí. bloqueados y que tú les invitaste. Cuéntalo tú, sí. O sea, me Sí, resultó. eran un par de hermanos, no había mala relación entre ellos, pero eran dos personalidades muy diferentes, con lo cual con enfoques vitales totalmente diferentes. Entonces uno de acción, de resultado, de remangarse, venga, vamos, y el otro era decir un cambio, espera un momento, que me tengo que preparar. Entonces tenían bueno, tomar una decisión respecto a una propiedad para saber si la vendían o no la vendían, porque esto condicionaba el futuro inmediato, de corto y de largo plazo. Entonces, claro, uno argumentaba desde su manera de hacer, desde su, ¿no? Que si A, que si B, que si C, que no ves, qué tal, y el otro abrumadísimo y totalmente bloqueado. Entonces, a partir de ahí, viendo que tenían buena relación, ¿no? Y que aquello les estaba, pues, bloqueando totalmente, mi sugerencia fue, oye, iros a comer como hermanos. Y luego ya veréis. Olvidaros del tema, es que ni lo saquéis. Ujú. Y se desbloqueó. Porque lo que se necesitaba recuperar era esa parte de la relación familiar. Sí. Fíjate que hemos hablado así, o hemos, ¿sabes? O por lo menos mencionado cosas como la actitud, la psicología, el liderazgo. Hay una cualidad actitudinal que tú tienes y que creo que es esencial, y dime tú si es así, en estos procesos, que es el positivismo, el optimismo. Tú has hablado antes de perseverancia, es que todo está relacionado. Los optimistas ya se ha demostrado científicamente que son más perseverantes, Sí. porque creen que pueden, ¿no? Y por eso persisten. Sí, claro, es que además me voy retroalimentando, porque como voy consiguiendo resultados, entonces es, hombre, claro que se puede, ¿no? Y situaciones que dices, ostras, esto está complicado y ves que se consigue darle la vuelta y tal, pues, pues entonces esto anima, ¿no? Más que el positivismo, es el posibilismo. Bien, Es muy bien. decir, tienes la posibilidad de que esto se dé, pues vayamos a trabajar para ello. También hay que ser realista, ¿eh? Es decir, este caso que estaba hablando de, bueno, he dicho bullying, pero es moving, ¿no? Al ser en entorno profesional de moving, pues han sacado su plaza a oposición, probabilidades de que le den la plaza cero, Ya. pero ya lo sabemos. Entonces no, yo no le puedo decir a esta persona, no, tranquila, te van a dar la plaza. No, las probabilidades son que te den la plaza es esta, pero ¿cómo podemos hacer para que tú lo vivas de la mejor manera posible y que tú te vayas a dormir tranquilo sabiendo que lo has dado todo? Entonces, más que positivismo es sobre todo la probabilidad de ir a buscar ese resultado que se quiere. Pero sí, evidentemente tienes que ver el futuro con opciones.
Con positivismo, sí. Oye, Nuria, ¿tú crees que ahora nuestra vida, o sea, el entorno en el que vivimos, con el que nos toca lidiar, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo en general, no hace falta estar en el mundo de la empresa, es más complejo que el de, por ejemplo, nuestros abuelos? ¿O no? Sí, porque todo pasa más rápido y hay muchísima más información. Es decir, el mundo se desordena más rápido. Antes el mundo estaba muy ordenado, ¿no? Por clases sociales, por qué acceso tenías a la información, etcétera. Pero ahora el hecho de que la información esté totalmente al abasto de todo el mundo, esto hace que se creen muchísimas más interrelaciones y esto añade mucha complejidad al sistema, pero también crea muchísimas más posibilidades, más opciones. Pero Efectivamente, sí, son es más todo va complejo. en packs en la vida. Sí, sí, Todo sí, tiene la parte buena y la parte mala. sí, exacto. No, no, es más complejo porque tú antes sabías que si entrabas a trabajar en un sitio te ibas a jubilar ahí y tu vida iba a ser de ese estilo. En cambio, ahora se está hablando de segunda carrera profesional, como somos mucho más longevos, pues primero empezamos a trabajar para terceros, luego somos autónomos, luego volvemos a trabajar para terceros, luego lo combinamos, coincidimos en momentos vitales, pero en edades diferentes. Sí, sí, hay mucha más complejidad. Lo que sí demuestra el ser humano, lo ha demostrado a lo largo de toda la historia, es desde el inicio, los albures, su capacidad de adaptación, ¿no? Porque suframos más o menos, el caso es que aquí seguimos, mal que bien, y seguimos, ¿no? Porque es verdad que hablabas de la flexibilidad, ¿no? Como una de las habilidades estratégicas clave para navegar con acierto estos tiempos inciertos, ¿no? El que sea Sí, rígido va a sufrir mucho más de la cuenta hasta claro, ser es que esto tiene pulverizado. que ser así, vale, vale, Y porque el tú lo mindset, también has hablado del mindset, es una flexibilidad de acción y también de cabeza, ¿no? sí, es que aquí hablamos del mindset, ¿no? Que lo podríamos traducir así a grosso modo, ¿eh? Y como desde qué perspectiva te lo miras. Mm. Pero claro, es que luego están los paradigmas, que esto ya es más social, ¿no? Vivimos en paradigma X, ¿no? Pero luego están los modelos mentales, que es como tú vives ese paradigma. Entonces, a partir de ahí, como hay mucha más información, hay mucha más interrelación y podemos cuestionar, adaptar, pero es que la flexibilidad está totalmente ligada con la creatividad. O sea, el cómo tú te adaptas, pues cambiar el sistema, Totalmente. porque ¿Tú estás crees que cuestionando el status quo. las generaciones que nos siguen, que ya han nacido en entornos que están, pues eso, revueltos y cambiantes, etcétera, etcétera, ¿sabes? ¿Lo van a llevar mejor? Todo esto cambio, o sea, no conocen otra cosa. Pues nosotros al fin y al cabo hemos vivido un antes y un después y nos vamos adaptando, ¿no? Y a algunos hasta nos gusta, ¿no? Le vamos cogiendo el truquillo, Sí, pero exacto. Esto yo creo que, bueno, yo aquí recomiendo leer el libro de Christian Viladoms, que además lo explica muy bien, totalmente, totalmente. ¿no? Es que tiene muy claro cuáles son las distintas características, ¿no? de cada generación y por qué, y las motivaciones más a nivel, ¿no? de categoría. Pero yo creo que aquí es más un tema de persona. Es decir, en una generación tú vas a tener unos paradigmas mentales que te vas a regir por ellos o no, los vas a cuestionar o no, pero luego ya es la persona, si tiene ganas de mambo o no tiene ganas de mambo, y de cuestionar o no. Eso es cierto, y es verdad que yo también recomiendo el libro de Christian. Si no lo traían a la sección de librería Rocío, lo mencionaremos más específicamente. Pero tiene razón que hay gente que ya de joven, ya, ¿sabes? Parecen como mayores. Y Sí, algunas, exacto. yo soy abuela, tú no, pero yo, algunas que son más abuela, a lo mejor soy una abuela loca, pero, ¿sabes? Intento mantener por lo menos mi juventud mental. A ver Claro que cuánto me sí, en dura. hecho. Claro que sí. Sí, es al final un tema más de lo que te mueve y de lo que tú decides hacer con tu vida. Entonces es, bueno. ¿Cuál quiero que sea mi legado? ¿Qué es lo que yo quiero dejar?
Sí. Y entonces a partir de ahí, coger la responsabilidad, coger el autoliderazgo de llevarlo a cabo. Yo lo que veo claro es que este libro, los libros forman parte del legado que uno va efectivamente acumulando, ¿no? Tú ya has puesto una primera piedra, porque te queda mucho, pero en forma de libro. Y sí que por hacerlo muy, muy resumido, a ver qué te parece, me parece una declaración de intenciones lo de ese enfoque explorador, ¿eh? Por eso me gustó para ti. Yo tengo esa etiqueta, pero me gustó para ti porque creo que forma parte de ti, de tu espíritu, ¿no? De tu esencia, Nuria. Y yo creo que es un poco también la invitación a los lectores, ¿no? Hay que disfrutar de la aventura, ¿no? Cuando te pones en modo aventura, ¿sabes? La vida primero es más divertida y entonces, bueno, lo que venga, pues te lo tomas un poco con ese desapego, ¿no? Hay que tomárselo un poco como esto, como un juego, ¿no? Dentro de la responsabilidad, el respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con un poco de desapego. Mm. Sí, bueno, yo la Bueno, esa parte es mi de... interpretación. Lo de la Sí, aventura es sí, lo sí, único que te sí. endoso a ti, lo otro ya es mío. Sí, no, 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 pero va por ahí. Lo que pasa es que yo el juego me lo tomo muy en serio. O sea, es aquello de decir, si vamos a jugar, vamos a jugar. No, Y claro. entonces A ver, hay esto, que jugar bien. exacto, si lo haces bien. Sí, yo cuando digo Esto desapego claro. me refiero a disminuir el sufrimiento. O sea, estoy Ah, pensando sí, en sí, esta sí, 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 parte, sí. ¿sabes? En esta parte que decías tú como que no te lo tomes como algo personal. O sea, me refería a esta parte. Mm, No, porque al final, a ver, todos necesitamos el reconocimiento externo, o mm. sea, a todos nos gusta, pero yo sí que me he dado cuenta que el reconocimiento externo puede variar, ¿no? Porque si ahora se valora A, pues perfecto, pero luego se va a valorar B y luego se va a valorar C. Entonces, y es aquello que dices, bueno, y a veces el mejor reconocimiento es que no te reconozcan en según qué entorno estás, ¿no? Entonces depende tanto del entorno que al final dices, a ver, ¿quién me tiene que reconocer? Pues yo misma. Yo me voy a dormir conmigo misma. Totalmente, Entonces, efectivamente. yo cuando ya no esté aquí, lo que quiero es haber puesto pues los distintos checks que yo he decidido poner. O sea, el tema del éxito de los logros está en tu área totalmente personal. Esto lo explica muy bien Welly Steck en el libro Speed. O Ujú. sea, el logro es algo personal. Tú sabes si has conseguido algo o no. Entonces, mm, sí, va por ahí, va por donde lo que has dicho, totalmente. Qué bien, bueno, pues enhorabuena, porque, ¿sabes? Muchos quieren hacerlo, te lo digo como editora, me entran proyectos en todos los estadios, estadio, idea, semilla, etcétera, pero muchos se quedan en el camino, pero tú lo has llevado a buen puerto en un tiempo muy récord, la verdad, pero bueno, como te decía, porque lo tenías dentro, ya tenías mucha experiencia y mucha sabiduría acumulada al respecto, y bueno, yo creo que es un libro que a la gente, ¿sabes? Le va a interesar mucho por el tema y por cómo lo planteas, que es un planteamiento absolutamente. Bueno, sí, esto es lo que me gustaría, ¿no? A poder aportar valor y que todo esto que yo he aprendido, pues no quede solo en mí, ¿no? Sino que se pueda aprovechar, que la gente lo haga suyo y lo haga evolucionar. Así es. Pues yo voy a invitar a la conversación a Rocío con nuestra sección de recomendaciones de lectura, a ver qué nos trae Rocío hoy. Pues sí, buenas tardes de nuevo. Vamos allá con las recomendaciones. La primera de hoy es un libro escrito por Julián Gutiérrez Conde que se titula 28 habilidades para destruir una empresa. Obviamente este es un libro que está escrito con gran sentido del humor porque nos ofrece magníficos consejos y orientaciones para maximizar el rendimiento en las organizaciones. Este 28 habilidades para destruir una empresa nos acerca al aprendizaje, en este caso desde una lectura del lado negativo de las cosas, es decir, aquellos comportamientos absurdos e inexplicables, pero reales, que son los que lastran el desarrollo empresarial. Julián Gutiérrez es un experimentado alto directivo con décadas de experiencia en la alta dirección en diversos sectores y en este libro de estas habilidades para destruir una empresa comparte con humor reflexiones y anécdotas reales que ilustran los disparates diarios que se ven en la gestión empresarial y de las organizaciones. Y la segunda recomendación de hoy, por supuesto, es un libro del que hemos hablado hace muy poquito tiempo, que habéis hablado vosotras, que está recién publicado por Colima. Se trata de Muy bien. Construyendo Puentes, un libro escrito por Christian Viladoms,
en el que nos ofrece, ya habéis comentado, claves para ejercer liderazgo eficiente en entornos multigeneracionales, que es el que vivimos hoy en día. Y desmonta con un exhaustivo análisis los mitos alrededor de los millennials y los zoomers. Construyendo Puentes analiza muy rigurosamente esta transformación que se está llevando a cabo en el mercado laboral a través de datos y entrevistas a diferentes profesionales. Cristian demuestra que el verdadero desafío no reside en las generaciones, sino en los estilos de dirección que aún no han evolucionado. Integrar experiencia y renovación es una ventaja competitiva. Precisamente en el prólogo de este libro de Construyendo Puentes, Xavier Marcet, uno de los gurús del management actualmente, señala que el reto de las empresas, transversal a todas las generaciones, es que haya equilibrio, porque la estrategia son las personas, no las edades, para integrar talento y experiencia. Y por supuesto, recomendamos, repetimos, el libro de Nuria, Explorando la complejidad. Estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado y ya sabéis que todos estos libros están en nuestra página web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Bueno, pues parece que estamos telepáticamente unidas porque Rocío se prepara esta sección a su libre albedrío antes de la conversación y mira, hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? Que había que hablar, había que incorporar el libro de Cristian. Hombre, por favor. Sí. Tiene todo que ver y además vais a estar los dos, bueno, pues en San Jordi, que van a estar los dos libros presentes, etcétera, etcétera, porque es que los ambos libros y el tuyo sobre todo, bueno, es que el tuyo no ha llegado de imprenta, llegará el lunes o martes, el de Qué Cristiano hace bien, unas pocas semanas, o sea que están súper de estreno. qué bien, Marta. Oye, yo estoy muy contenta, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, porque como improvisamos, algo que te apetecía Bueno, yo lo destacar que de hice de fue este trabajo. releerme el Bueno, libro. nos hemos dejado una cosa importante en el tintero. Los excepcionales colaboradores que has tenido que te han ayudado en el libro, que te han acompañado en forma de prologuista, epiloguista, para que tú les des las gracias y los menciones. Pues bueno, la verdad es que quiero agradecer muchísimo a Ariadna Belver su prólogo, a Marina Palacios el gran epílogo que ha hecho y sobre todo a Carlos Losada porque me dio el empujón sin él saberlo para acabar de escribir este libro y sobre todo por la contraportada que también me ha escrito. Y la verdad es que les estoy súper agradecida a los tres y aparte me encanta que formen parte de este proyecto. Buenos compañeros de viaje, porque juntos se llega más lejos, eso está claro. Bueno, te veo contenta y si tú estás contenta, yo también. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, la verdad es que muchísimo, porque es un objetivo cumplido, un sueño menos, pero un objetivo cumplido. Bueno, sí, será que no tienes tu capacidad de generarte sueño. Ah, bueno, esto es otra historia. Ya buscaré otros. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto bastante porque no se trata de contaros todo el libro, sobre todo que conozcáis el carisma que tiene Nuria, o sea, ¿sabes? Da gusto, como os decía, estar con ella, tener este proyecto literario con ella, la verdad es que me encanta. El libro está fenomenal y ya os digo, la semana que viene lo tenéis disponible en toda la red de librerías, etcétera, para que os lo vayáis ya haciendo con él y leyendo que ya empieza el buen tiempo y hay que, ¿sabes? Hay que buscarse ratos agradables para meterse buenas lecturas en el cuerpo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme y con ganas de más. Igualmente, querida. Bueno, pues a todos los que nos seguís, muchísimas gracias a todo el equipo de Editorial Colima. Saludos a todos los protagonistas desde aquí y sobre todo el equipo, a la fabulosa dirección en este vídeo de Rocío Aguilar, que siempre nos lleva aquí a las que intervenimos con maestría y gracia madrileña. Pues nada, hasta muy pronto. Gracias, Nuria. Hasta pronto.